pierde todo espacio, se acuesta sin saber si esa es la última noche. Como a los 5 meses o 6 meses, yo muy ya aburrido, dije, hombre, mi familia está sufriendo un montón, yo estoy sufriendo, oiga, acabo con esta cosa. Desarmé una cuchilla de afeitar, porque me vigilaban todo. Y no se dieron cuenta, le quité solo una de las cuchillas, la escondí debajo y dije, el domingo por la noche yo me acuesto, hago así, nadie se da cuenta y amanezco muerto. Estaba decidido. Y ese día me traen el periódico. Y abro yo el periódico, la página editorial, y veo el padre Llano, que es el padre de la familia, que decía, no te suicides. Y yo leo eso y digo, no, esto sí es un mensaje de Dios. Esto sí es un mensaje demasiado fuerte. Y eso me hizo cambiar de opinión. Si esa columna no sale ese día, si ese día no me traen el periódico, yo estaría muerto. Francisco Santos fue liberado cuando Escobar obtuvo la promesa del gobierno de darle una cárcel especial en Colombia y no extraditarlo a los Estados Unidos. En el ataque de las FARC a la base militar de Las Delicias, en agosto de 1996, fueron capturados 60 militares. En 1998 tuvo lugar la toma de la base antidrogas de la policía, localizada en la población de Miraflores. En esta acción participaron 500 guerrilleros, causando centenares de bajas y llevando un buen número de prisioneros. Las tomas de poblaciones por parte de la guerrilla significaron una nueva etapa en el conflicto colombiano. Y las FARC empiezan a asumir actitudes militares de control de territorio y generan, digamos, una circunstancia militarmente muy desfavorable para el ejército colombiano entre el 96 y el 98, en el cual empiezan a atacar bases militares y a producir derrotas militares para el ejército de manera sucesiva. La guerra se incrementó con el enfrentamiento de paramilitares y guerrilleros, generando un desplazamiento masivo de campesinos a las ciudades. Los paramilitares, aparte de secuestrar periodistas y a supuestos colaboradores de la guerrilla, llevaron a cabo crueles genocidios en diversas regiones del país. Entre los secuestrados del paramilitarismo estuvo la periodista Ginette Bedoya. El 25 de mayo del año 2000 yo era la redactora de orden público del periódico El Espectador. Había hecho un reportaje sobre una matanza de reclusos dentro de la cárcel La Modelo aquí en Bogotá, y las investigaciones pues nos llevaron a concluir de que la policía había entrado fusiles para los paramilitares que estaban presos allí. Publicamos la investigación, contamos que había un acto de corrupción, y cuando empezamos a hacer las publicaciones empezaron las amenazas. Un día antes de mi secuestro recibo una llamada, me citan en la cárcel para entrevistar a un presunto paramilitar, y cuando llego a la entrevista el otro día en la puerta de la cárcel me secuestran, me sacan de Bogotá, de frente de todo el mundo, me llevan a una casa cercana a la cárcel. Después de 16 larguísimas horas me dejan abandonada a 3 horas de Bogotá en una carretera. Fue muy doloroso porque me golpearon, me torturaron, me violaron, y en ese momento la investigación todavía está en curso. Ante la prolongación del conflicto con la guerrilla, en el marco de las elecciones de 1998, se efectuó un plebiscito a favor de la paz. Queremos la paz. 10 millones de colombianos votan por el mandato de la paz, y ese es el mandato que se me entrega a mí como presidente de Colombia de la búsqueda de la paz. El Diálogo Nacional por la Paz tenía como objetivos fundamentales el plantear las condiciones para un cese de hostilidades entre la guerrilla y el ejército, intercambiar prisioneros de lado y lado, así como trabajar en la búsqueda conjunta de una salida al conflicto colombiano. La guerrilla aceptó participar en el diálogo sin dejar las armas, y las conversaciones se iniciaron bajo el fuego. Continuaron los ataques a pueblos, a estaciones de policía, se realizaron numerosos atentados contra patrullas militares y se incrementó el uso de las armas de alta capacidad destructiva, como los cilindros de gas provistos de poderosos explosivos, o las minas antipersona que tantos estragos han causado en las vidas de sus víctimas. 6 meses antes de llegar yo al gobierno, se había secuestrado más de 1.200 soldados y policías.
estábamos perdiendo la guerra. Entre el 98 y el 2000, la guerrilla tenía más o menos 35.000 a 45.000 hombres en armas y en milicias. De los puntos clave de la guerrilla para llegar a la mesa de diálogo era que tenía una excelente red de inteligencia. Ellos, a través de su partido clandestino, lograron infiltrar organizaciones bancarias, infiltraron también empresas del Estado, y de esa manera podían saber qué personas tenían cierto nivel adquisitivo. Guerrilla, acción, guerrilla, retirada. Han sido muchos los guerrilleros que han abandonado las armas y regresado a la vida civil. Uno de ellos, que estuvo a lo largo de 12 años en diversos frentes de las FARC, explica los argumentos de la guerrilla para acudir a la práctica del secuestro. Y las FARC, de una manera u otra, le dice a sus guerrilleros que la retención económica es válida, dado que si la burguesía apoya económicamente con impuestos de guerra al ejército oficial, es una obligación también para esa burguesía sostener económicamente el movimiento guerrillero. En 1998 la industria del secuestro como tal se formalizó a través de las FARC. Cerca de Bogotá habían 13 frentes de la guerrilla que tomaron como sustento económico el secuestro. Cuando empiezan los diálogos de paz en 1999, la segunda directriz que ordenan las FARC es la Ley 002, que es el pago de impuesto a comerciantes, industriales y personas que tengan cierto poder adquisitivo. Háganos el favor y nos pagan a nosotros al 10% de su producido, de su utilidad, y no les golpeamos los intereses. Si no hacen eso, los golpeamos también. Bueno, pero paga para poder garantizar. Y si no, que mejor que no se meta con esa inversión, porque de pronto se le llevan el gerente, le destruyen la maquinaria, uno no sabe qué puede pasar, ¿cierto? Mientras tenían lugar los diálogos de paz en el Caguán, la guerrilla prosiguió la toma de poblaciones y las acciones armadas. Por su parte, el gobierno reforzó a las Fuerzas Armadas, intensificando el incremento de tropas, su entrenamiento y dotación. A medida que las FARC iban ganando posiciones e intensificando la lucha armada en diversas regiones del país, su posición cambió de la tradicional guerra de guerrillas a una guerra abierta de toma de territorio. El primer intento fue la toma de una capital, Mitú, capital del departamento del Baupés. ¿Por qué la importancia de Mitú? En Mitú se cambió la guerra en este país. La FARC venían históricamente actuando siempre como una guerra de guerrillas. Atacaban y se iban, atacaban y se iban. En Mitú cambiaron de la guerra de guerrillas a la guerra territorial. Ellos lo que quisieron fue ocupar territorio. Ahí se cambió la guerra. La cruenta toma de Mitú, en vez de ser un triunfo militar, se convirtió en un grave revés para la guerrilla, dejando un saldo en su contra de centenares de muertos. La única ganancia de las FARC fueron los 61 militares y policías que capturó y condujo al interior de la selva. La práctica del secuestro en Colombia fue usada por Pablo Escobar para impedir la extradición a los Estados Unidos. Por una parte, la guerrilla de las FARC usó el secuestro para recaudar fondos o para presionar al gobierno y forzarlo a efectuar un acuerdo humanitario entre los secuestrados y los guerrilleros presos. La situación se fue dilatando a lo largo de años, aumentando las penalidades de los cautivos y sus familias. Para llevar a cabo los diálogos de paz con las FARC, se desmilitarizó una zona de 42.139 kilómetros, un poco mayor que el territorio de Suiza, y el punto de encuentro fue la ciudad de San Vicente del Caguán. Durante el periodo de los diálogos de paz, entre los años de 1998 y 2002, las cifras del secuestro se incrementaron en forma demencial, hasta alcanzar la suma de 17.435 plagiados. Mientras se hablaba de paz, el crecimiento del secuestro por parte tanto de la guerrilla como de otros grupos irregulares asumió varias formas. Militares capturados en combate, personas de distintos estratos capturadas con fines extorsivos
o políticos